Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por esta preciosa oportunidad que nos concede de poder traer su palabra. Así de que Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos. Hemos estado escuchando en las noticias que muy pronto van a permitir que los templos con las debidas medidas se van a abrir, así de que vamos a estar muy atentos a esto y que muy pronto estaremos ya reunidos en nuestra iglesia. Mientras tanto, le pedimos siempre se cuide, que siempre tengamos las precauciones debidas, guardando de esa manera el poder ser contagiados, colaborando los unos con los otros. Así que gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Sabemos que Él está con nosotros. Dice su palabra que el ángel del Señor acampa en medio de los que le temen. Y hay un pueblo grande, hay un pueblo numeroso alrededor del mundo que le da la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que le da la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Así que en esta tarde vamos a meditar la palabra y lo vamos a hacer en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 14, del verso 32 en adelante. Hay algunas enseñanzas en este pasaje que queremos que tomamos como una enseñanza para nuestra vida también, cosas hermosas que pasaron en aquel tiempo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, estando con sus discípulos. Así que vamos a ver, este es uno de los acontecimientos, la noche que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, un día antes de que Él fuera crucificado en la cruz del Calvario. Así que primero Él celebró la Santa Cena, después de haber cenado con sus discípulos, haber dejado establecidas unas normas gloriosas espirituales para la iglesia. Ahora invita a sus discípulos a retirarse a un lugar que se le llama el Getsemaní. Y glorioso porque en la historia todavía ese lugar está allá en Jerusalén, en las tierras del Medio Oriente, donde sucedieron estos acontecimientos gloriosos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Marcos capítulo 14, verso 32, dice así la palabra. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cegados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí encontramos tres personajes, tres de los discípulos que estuvieron muy cerca de nuestro Señor, pero yo quiero en esta hora que veamos lo interesante y lo maravilloso que es
el poder uno estar cerca del Señor. Hay una gran diferencia. En aquel tiempo los discípulos veían y estaban con el Señor, tal como nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en un cuerpo. Así que nuestro Señor Jesucristo tenía esas dos naturalezas divinas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque se hizo hombre para poder venir y cumplir con el mandato de venir a salvar lo que se había perdido desde el principio, como era la salvación del ser humano. Pero ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo muy cerca, pero la palabra del Señor dice que bienaventurados los que no vieron, pero hemos creído. Así que somos bienaventurados porque nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero sí creemos. Lo que creemos es de que el Señor está con nosotros, porque su palabra dice que donde dos o tres estén en su nombre, ahí está Él. Indudablemente que Él en esta reunión está cerca de nosotros, está ahí en tu casa, está donde tú te encuentras, ahí está el Señor. Mientras estemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está, en espíritu. No le vemos, pero Él está ahí. Eso es lo que dice su palabra. Y nosotros creemos en esta palabra. Así que es igual. En aquel tiempo los discípulos estaban cerca del Maestro. Ahora también nosotros estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay ninguna diferencia en el poderle servir, en el poderle adorar y glorificar, porque Él lo ve y Él está con nosotros. Es aquí donde viene la oportunidad, la manera como nosotros vamos a adorar a nuestro Dios, la manera como vamos nosotros a servir al Señor. Dios lo conoce todo y Él conoce las intenciones del corazón, Él conoce los pensamientos, así de que Él es el que comienza a otorgar y a derramarse sobre nosotros. Por eso yo tomé esta palabra para que veamos a sus discípulos, pero en finalidad a tres de ellos. Dice la palabra que vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, o sea que sus discípulos estaban con él, y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Aquí encontramos una hermosa enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, Él oró, Él oraba. Es algo maravilloso poder ver que en la vida y en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó prácticamente el valor de la oración, lo que significa orar. Y yo creo que esa es la mejor manera para que nosotros nos podamos sentir fuertes, siempre espiritualmente hablando. La palabra dice, orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Entonces la oración viene a ser algo fundamental en la vida de todo cristiano. En esta ocasión nosotros vemos en la vida de nuestro Señor, Él tenía esa comunión con el Padre. Él tenía, es la comunión que nosotros debemos tener también con Él. Nuestro Señor siempre tuvo sus momentos especiales en el cuando Él oraba. Y aquí nosotros encontramos una oración de dolor, una oración de angustia, porque nuestro Señor estaba a punto de ser crucificado. Él lo sabía, pero también sabía la misión que Él tenía, porque a eso vino al mundo. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, lo envió. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, que nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz con ese propósito, con el propósito porque Dios nos ama. Él ama al ser humano, Él ama a todos, ama al pecador como al que ya es libre, el que es hijo de Dios. Él ama a todos. Lo que no ama Dios es el pecado, pero sí ama al pecador porque todavía Dios está salvando. Dios quiere que la humanidad, si fuera posible completamente, toda la humanidad
formara al Evangelio y creyeran en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito maravilloso para poder tener una vida eterna. Hemos también hablado de que esta es una vida de transición, transitoria. Aquí estamos en la antesala, estamos aprendiendo aquí a darle la gloria y la honra, pero un día nosotros estaremos de una manera muy diferente, con otro cuerpo, un cuerpo glorificado, cuando estaremos en la presencia de nuestro Dios para darle la honra y la gloria. Pero hay algo que tiene que haber en la vida del cristiano, y es la oración. Pero aquí empieza ya el relato en el verso 33, donde dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Meditando yo la palabra, me di cuenta que en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como ser humano, Él sintió dolor, Él sintió hambre, Él sintió frío, Él sintió la soledad, a Él le dolió. O sea, siendo el Dios, se hizo hombre, y como hombre Él padeció, y como hombre lo encontramos ahora angustiado. Pero aquí encontramos tres personajes: a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los cuales Dios los escoge. Vea bien, en ese momento habían 11 discípulos, porque otro estaba negociando su muerte, que era Judas Iscariote. Pero aquí en estos 11, Él toma a 3 de los 11. Cuando dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Yo pienso lo siguiente, que cuando uno está más cerca de Dios, no es porque Dios lo necesite, realmente nosotros necesitamos de Dios. Pero para que las cosas se desarrollen en la tierra, Dios anda buscando adoradores que le adoren en verdad. A hombres y mujeres que le sirvan con todo el corazón. A hombres y mujeres que estén dispuestos a un servicio sin ningún otro propósito más que glorificar su nombre. Dios se encarga de poder bendecir a través de lo que el siervo, la sierva hace en favor del Evangelio. Entonces, lo más sincero que puede haber es estar cerca del Señor, adorarle y glorificarle. Dijimos que Él es espíritu, Él conoce, y aparte de ser espíritu, Él es un Dios omnisciente. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Él sabe qué hay dentro de nosotros. Por lo tanto, entonces no lo podemos engañar. Por eso es bueno darle a Él sinceramente, con todo el corazón, la honra y la gloria, y servirle a Él de una manera hermosa, donde podamos nosotros de esa manera decirle: Dios, estoy yo muy agradecido con lo que tú has hecho conmigo, con mi vida. Porque realmente, mire, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, y las cosas viejas eran solamente destructoras, donde había solamente maldición. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, todo cambió. O sea que en esta vida Dios se ha manifestado, y por eso nosotros debemos de acercarnos si queremos que Dios nos use de alguna manera. Encontré yo acá, los quiero llevar al libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 17, donde está la transfiguración, lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. Pero lo que a mí me llama la atención, que oiga bien lo que dice el capítulo 17, verso 1 del libro de San Mateo. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto. Vea usted nuevamente en la vida de estos mismos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan.
Es interesante ver cómo Dios se interesó en estas tres personas. Pero si nosotros estudiamos a estos tres discípulos, nos vamos a dar cuenta que estos tres discípulos estuvieron muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la razón por la cual Él tomaba muy en cuenta estas actitudes tal como lo hace hoy en día. Ahora, aquí cuando Él se retira al Getsemaní, que es otro de los pasajes muy importantes en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en su vida, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Vea usted, los tomó y comenzó, dice su palabra, a entristecerse y angustiarse. Ahora, como ser humano, nuestro Señor Jesucristo comenzó a entristecerse. ¿Por qué? Porque Él sabía que el día siguiente Él iba a ser muerto, crucificado, por causa de salvar al mundo, de salvar al pecador. Y estaba Él entristecido y angustiado. O sea que en la humanidad de nuestro Señor estaba la angustia, estaba el dolor, porque se avecinaba algo. Pero lo importante es que tomó a estos tres hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando él habla que empezó a angustiarse, a entristecerse, yo pienso que él cuando llamó a estos tres personajes, porque él necesitaba en ese momento de la presencia de estos personajes, de los que estaban más cerca, porque él estaba pasando tiempos de angustia. Es algo parecido a lo que a nosotros a veces nos sucede cuando tenemos a un problema, cuando tenemos problemas serios, cuando ha llegado la calamidad. Nosotros buscamos a las personas que están más cerca de nosotros para que nos apoyen, para que nos ayuden, para que estén con nosotros, para consolarnos, para estar ahí. Pues esta fue la forma que Dios dio a conocer su corazón. Lo interesante es que estos tres hombres estaban cerca de Jesús y Jesús tuvo esa confianza en tener cerca a Pedro, Jacobo y Juan. Qué interesante. Dice la palabra que y les dijo, oiga bien, o sea que nuestro Señor Jesucristo les dijo a estos tres varones, a estos tres discípulos, les dice estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice, quedaos aquí y velad. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando primero deja al resto de los discípulos un poco lejos, se lleva a estos tres, pero ya estando en el lugar donde él iba a disponerse a tener la comunión en la oración con el Padre, les dice, quédense aquí mientras voy y oro. Entonces ellos se quedaron. Lo importante de esto es que hay momentos en la vida de todo cristiano que debemos de estar nosotros cerca del Señor. Hay un pasaje en la palabra, en los evangelios, que dice que debemos de entrar a nuestro aposento, a nuestra habitación, a nuestro dormitorio. Y estando ahí, nosotros oremos al Padre. Y el Padre, que todo lo ve y que nosotros exponemos en secreto las cosas, Dios lo ve en secreto. Vea qué maravillosa es la palabra. Pero interesante es cuando dice, entrando en vuestro aposento. Era la habitación, era el dormitorio. Y eso es lo que sucede. Mire, cuando en el hogar, cuando en nuestra casa se le da la prioridad, el primer lugar a nuestro Señor, cuando tenemos esos tiempos íntimos con nuestro Dios de oración, el lugar de nuestro dormitorio se convierte en un aposento. ¿Dónde? ¿Por qué aposento? Recordemos que en el libro de Hechos se habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez y fue en el aposento alto.
¿Por qué el aposento en nuestra casa? Porque se convierte en un pequeño lugar donde se derrama el poder glorioso del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el que gime a Abba Padre y el que nos ayuda a tener nosotros esa comunión hermosa con nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, él se retira a orar. El verso 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. O sea, no buscó ni un altar, no buscó ni un lugar donde no pudiera haber polvo o suciedad, sino que Dios, nuestro Señor Jesucristo, para él lo que valía era la oportunidad importante en ese momento. Dios está en todos lados. Donde nosotros doblemos nuestras rodillas, ahí está nuestro Dios. Porque dice que Él se postró en tierra. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, en una de las últimas oraciones que Él hizo, se postró en tierra. Así dice su palabra. Se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de Él aquella hora. Si fuera posible, o sea, una oración, ahí sí que de angustia. Ya me imagino al hijo pidiéndole al padre, Señor, te suplico que pase luego este tiempo, no lo soporto más, se acerca la muerte, estoy angustiado, estoy desesperado, ayúdame, ayúdame. Recuérdese que al día siguiente, cuando él fue crucificado, una de las palabras que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso tiene una repercusión de estudio hermoso para nuestra vida, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos a nuestro Dios en esa oración. Y es que yo creo que en nuestra oración nosotros debemos de pedirle a Dios bajo su voluntad y no bajo nuestra voluntad. Porque hay veces queremos que Dios conteste a nuestras peticiones. Mire, por eso estas sagradas escrituras nos enseñan tantas cosas hermosas con relación a la oración. Fíjese que en la vida de aquel hombre Lázaro que murió, las hermanas mandaron a llamar a nuestro Señor Jesucristo, que al que amaba a Lázaro estaba enfermo. Pero nuestro Señor Jesucristo, en lugar de acercarse a Betania, donde estaba Lázaro enfermo, se alejó hacia Judea. Claro, Dios tenía un plan glorioso. Nosotros sabemos que nuestro Señor, aunque tenía 4 días de muerto Lázaro, Él fue resucitado. Pero lo que yo le quiero decir es que nuestro Señor, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, no corrió desesperadamente a la casa de Lázaro para decirle, levántate y sé sano, o desde donde él se encontraba pudo haber dicho, Lázaro, ahí en el lecho de tu cama, del dolor de tu enfermedad, sé sano. Dios es poderoso y para él no hay nada imposible. Él lo podía haber hecho. Y así sucede también con nosotros. Nosotros realmente hay veces queremos que Dios conteste inmediatamente en nuestras oraciones, pero debemos de saber, hasta Él mismo le dijo al Padre que se hiciera su voluntad. Así nosotros también lo que debemos de aprender es que Dios siempre escucha nuestra oración. Nuestra oración siempre llega al corazón de Dios y Él la tiene muy en cuenta, pero cuando va a contestar, Él sabe el día, la hora, el momento. Él todo lo tiene en control en sus manos gloriosas. Hasta Él nos da esta enseñanza ahora, porque Él hace estas palabras. Y el verso 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Mire nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el que resucitó, dice estas palabras a Dios. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Y no es eso cierto, mis amados. Para Dios todo es posible. Para Él no hay nada que no sea posible.
Si Él hizo los cielos y la tierra, si Él hizo el universo, si Él hizo todo lo que existe, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay de difícil para nuestro Dios? Todo es posible para el que cree, y nuestro Señor Jesucristo lo está confesando. Todo es posible para ti, pero Él dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, oiga, Él estaba acordándose que había llegado a esta tierra. Él vino a esta tierra. Él vino para morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, por usted y por mí, los que hemos ya recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos obedecido su palabra, los que hacemos su palabra, los que cumplimos con su palabra. A eso vino Él, a salvar, y Él sabía muy bien que a esto había venido. Entonces, pero en ese momento había un sufrimiento terrible porque se acercaba la muerte. Yo creo que como cualquier ser humano, también si a nosotros nos dicen que nos van a matar, nos asustamos, nos afligimos, nos preocupamos, nos andamos escondiendo, cosas tremendas. Ahora imagínense en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no era culpable absolutamente de nada, mas sin embargo estaba ofreciendo su vida por usted y por mí. Él merece toda la honra y toda la gloria. Él merece que le adoremos y le glorifiquemos. No hay nadie más a quien le demos la honra y la gloria. El ser humano se ha levantado ídolos, ha levantado de adoraciones a hombres y mujeres. Pero realmente el que tiene todo el mérito, por eso nosotros adoramos y glorificamos a nuestro Dios, porque fue Él el que murió, el que sufrió, el que ofrendó su vida por nosotros. Nadie más. A Él sea la gloria y la honra. Y por eso Él dice: que pase de mí esta copa, que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él fácilmente, con el poder, Él hubiera dicho, hubiera destruido cualquier cosa. Él se hubiera salvado de esa muerte si Él hubiera querido. Pero como había un propósito, entonces Él murió por ese propósito. Él sabía, pero le pide al Padre que le fortalezca, que le ayude, que no se hagan como Él, sino como Él quiere, como nuestro Dios quiere. Y nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, lo que quería era salvar al mundo. Ahora nos podemos dar cuenta de qué manera ama Dios al mundo. ¿De qué manera? Que tuvo que ofrendar a su Hijo amado para que todos y cada uno de nosotros obtengamos ahora. Porque esto trae una gran bendición. Oiga bien, cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces cambian las cosas terrenalmente hablando en una persona. Las cosas pasan, las viejas, todo aquello que había que nos llevaba a muerte han sido cambiadas por algo diferente y hermoso y glorioso. Vivir con Cristo en nuestro corazón es algo favorable. Aunque tenemos problemas y luchas y cuantas cosas, pero hay una fe y una confianza y una esperanza sobre todo, que sabemos que todo Dios lo tiene en control y no importa lo que venga, no importa lo que nos encontremos en el camino, lo que sabemos que vamos a estar eternamente para siempre en la presencia del Señor. Y por eso Dios ofrendó a su Hijo amado, porque su creación, Él la ama, Él sabe, por eso Dios lo hizo todo, porque ama al ser humano. Y aparte de eso, hay cosas preparadas en la patria celestial, en una vida eterna. Eso es lo que quiere Dios darnos a nosotros. ¿Qué negocio tomamos en esta tierra? Los años que vamos a vivir, si los vamos a vivir angustiados, con problemas. No importa, si nosotros estamos con Cristo Jesús, los años que nosotros podamos vivir en la tierra, no importa, al tiempo glorioso eterno que vamos a tener en la presencia de nuestro Dios. ¿Se da cuenta por qué murió nuestro Señor Jesucristo?
porque todo eso está ahí y Dios lo quería otorgar, pero la única forma y manera era de que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, tenía que morir en la cruz del Calvario. Por eso Él es el Cordero inmolado, el que quitó el pecado del mundo. Alabado sea su nombre para siempre. Vino luego, dice, y halló a los discípulos durmiendo, a estos tres varones, estos tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero él se dirige a Pedro, Simón, el cual le dice: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea, me imagino que en esa vigilia tormentosa, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos estaban durmiendo. Estaban pues cegados de sueño, es lo que dice la palabra, pero la pregunta es: ¿no has podido velar una hora? Es aquí donde nosotros encontramos una influencia preciosa espiritual para la vida del cristiano, para nuestras propias vidas. Si un cristiano quiere servir al Señor, si una persona quiere honrar el nombre del Señor, entonces la mejor manera que puedo yo ver acá es poder orar, porque Él dice: no has podido ni siquiera una hora haber orado. Por eso nos damos cuenta que la oración en las mañanas, en las madrugadas, son tan efectivas, son tan hermosas, son tan maravillosas. Usted ora a las 3 de la mañana, ora a las 4 de la mañana, ora a las 5 de la mañana. Oiga, qué sabroso. Al principio esto es una lucha, porque indudablemente estamos cegados de sueño. Lo mejor que queremos es estar durmiendo, descansando. Pero cuando comienza la lucha en la carne y comenzamos que allá vamos, cómo podamos doblarnos nuestras rodillas y tener ese momento en las madrugadas. ¿Qué bendición más grande hay en esto? Entonces Dios está dando aquí una clave preciosa para la iglesia, que debemos de orar por la mañana. Porque dice que vino y los halló durmiendo. Y a Pedro pues le hizo esa pregunta: ¿no han podido orar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso la Biblia dice que este género no sale si no es con oración y ayuno, que tienen que ver con querer sujetar al cuerpo, porque este cuerpo realmente no quiere. Es el cuerpo el que se fatiga, el que tiene cansancio, el que quiere dormir. Pero el espíritu a la verdad, hay algo que nuestro Dios puso en nosotros. Mire, todos y cada uno de los creyentes cristianos sentimos el deseo gozoso, no la necesidad, sino que el deseo de poder servir a nuestro Dios. Pero ¿qué es eso que se mueve en el corazón? El hombre fue creado por alma, cuerpo y espíritu. Y estas tres cosas son fundamentales en la vida de un ser humano. Porque si no tenemos el cuerpo, pues estamos inertes, estamos muertos. Mientras el espíritu y el alma esté dentro de este cuerpo, ahí estamos con vida. Pero estas tres cosas funcionan de acuerdo, pero cada una de estas tres cosas tiene su función. El cuerpo, pues, es el conductor de lo que hay, del espíritu y del alma. La palabra dice que alma que pecare esa morirá, porque el alma es la que tiene en sí todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los deseos, los sentimientos, lo carnal. Pero el espíritu, como dice la palabra, está dispuesto. El espíritu que Dios puso aquí en cada uno de nosotros, que nos hace mover, se pone gozoso. ¿Por qué nosotros estamos alegres? Porque el espíritu que está dentro de mí, el espíritu que me da vida,
Ese espíritu que fue cambiado cuando vine a los pies de Cristo me hace ahora cada día acercarme al Señor. Está dispuesto, aunque la carne no, el alma hay veces está en esa lucha, pero nosotros estamos dispuestos a honrar y glorificar a nuestro Dios. Y entre más nosotros lo hacemos, entre más caminamos cerca de nuestro Dios, entre más nosotros hacemos de nuestra vida una vida devocional agradable, entonces entre más Dios se derrama sobre nosotros. Eso fue lo que pasó con Pedro, pasó con Jacobo y con Juan. Ellos estaban cerca, estaban interesados. Nosotros siempre estamos interesados. Mire, qué lindo es poder asistir a la iglesia. ¿Sabe por qué están las iglesias? Las iglesias no están solamente porque ahí tienen que estar y porque hay un centro de reunión. No, la iglesia fue creada, fue instituida por nuestro Señor, porque es el lugar donde nos concentramos todos unidos en un solo sentir para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero en sí nuestra vida espiritual tiene que ver con todas las cosas en nuestra vida, en la casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nos movamos. Cuando nosotros buscamos más de Dios, entonces Dios nos va a dar más a nosotros para su servicio. Va a estar más cerca de nosotros. Es como un empleador. El patrón, cuando mira a un trabajador que está más cerca haciendo las cosas con todo el fervor y tratando de quedar bien en su trabajo, entonces el empleador, el patrón, el jefe, comienza a darle sus aumentos, a tener prioridad con él. ¿Por qué? Porque él está siempre cerca de lo que él quiere en su empresa. ¿Se da cuenta? Así es nuestro Señor. Estos tres hombres discípulos se acercaban siempre más y más y más al Señor, y el Señor los tomaba en cuenta hasta en el tiempo más doloroso. Oh, qué hermoso es esto. La enseñanza en sí para nosotros es que nosotros tratemos la manera de acercarnos más a Dios. Dios siempre está con nosotros. Él es invisible porque Él es un espíritu, pero Él está aquí. Nosotros no le vemos, pero Él se mueve. Con relación a la congregación, dice su palabra que qué lindo es entrar con acción de gracia a la iglesia. Cuando nosotros entramos con acción de gracias, ¿sabe qué significa esto? Con acción de gracias porque yo vengo, no porque vengo con una necesidad o porque solo vengo porque hoy necesito una respuesta en mi oración. Tengo una petición, no, sino porque entramos con acción de gracia, porque en todo hay que darle la gloria y la honra a nuestro Dios y Él se encargará de nuestros problemas. Entramos de esa manera a la iglesia. Entramos de esa forma, no para juzgar al prójimo, no para tener problemas con el prójimo, sino para verdaderamente darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cosas comienzan a suceder realmente en nuestra vida, entonces Dios comienza a tomarnos en cuenta, y cuando nosotros nos venimos a fijar, Dios nos está usando de una manera hermosa. Gracias, porque Dios siempre está con la persona que desea servirle y glorificarle. Aunque tal vez no lo hacemos de una manera más contundente, pero con lo que hacemos hay gozo en nuestro corazón, hay gozo en nuestra alma, porque le servimos a un Dios glorioso, hermoso, que vive y permanece para siempre. Quiero concluir con esto. Dice, en medio de todo, Dios no se queda con nada. Todo lo que usted y yo podamos hacer para la gloria de Dios, a la manera y de la fuerza que nosotros tengamos, todo será recompensado. Pero el Señor en su palabra, ahora que nosotros estamos pendientes ya de que Cristo ya viene por su iglesia, porque de un momento a otro viene, su palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo número 22, verso 12.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, porque no todos vamos a hacer la misma cosa. Pero lo que sí es glorioso es que la salvación no la compramos, no la adquirimos por esfuerzo, por sacrificio, por hacer alguna cosa. Lo que nosotros hacemos ya después ya es diferente. Eso Dios lo va a recompensar. Dios nos dio la salvación de nuestras almas gratuitamente. No tuvimos que hacer absolutamente nada más que recibirle a Él como el único y suficiente Cordero divino glorioso que quitó el pecado del mundo. Pero de ahí en nuestra vida devocional, lo que nosotros hagamos, Él dice que lo va a recompensar. Aunque yo creo que no es esa la esperanza y la expresión que pudiéramos tener, más que la gratitud hacia nuestro Dios por lo que ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Dios merece que le honremos y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, te damos gracias, divino Dios, porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, servirte, Señor, oh Dios, de la manera en la cual la hacemos. Muchos de diferente manera, pero lo hacemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Gracias. Gracias por tu pueblo, por tus hijos. Gracias por la iglesia, por todos y cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, que tú conoces lo interno de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Tú conoces, Señor, lo que se mueve, Señor, en nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en la conciencia de vida de que tú mereces honra y gloria por siempre. Gracias por permitir que nos podamos ser, Señor, instrumentos en tus manos, que podamos, Señor, de esta manera servirte, honrarte y glorificarte. Quiero pedirte, Padre, en esta oración por todos aquellos mis hermanos que están pasando por enfermedades, hermanos, hermanas de la iglesia, Padre, y en cualquier lugar donde estén con esta necesidad. Tú eres el sanador y tú eres, Señor, el único médico divino por excelencia. Tú puedes, Señor, con el poder de tu palabra, con ese poder que hay en ti, declarar sanidad en los cuerpos enfermos. Y te pedimos, Señor, y te seguimos pidiendo. Gracias, porque sabemos que tú lo tienes todo en tus manos. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Será hasta la próxima vez. Amén.